¿Hasta dónde puede llegar la seducción, la manipulación y la maldad de algunas mujeres? Eso es lo que descubriremos en este video, donde veremos a 7 de las mujeres más seductoras, manipuladoras, inmorales, ambiciosas, vengativas y perversas de la Biblia. Así que, amados hermanos, pasemos a considerar a cada una de ellas. Número 1. Jezabel. La figura de Jezabel ha capturado la imaginación de generaciones, convirtiéndose en un símbolo de seducción, manipulación espiritual, idolatría y rebelión absoluta. Nacida en Tiro, una próspera ciudad fenicia conocida por su riqueza y comercio, era hija de Etbaal, rey de los sidonios. Según la tradición, Etbaal fue sacerdote de la diosa Astarte, que llegó al trono asesinando al rey anterior. Jezabel creció en ese ambiente, una cultura politeísta, sensual y profundamente corrupta, donde la adoración a Baal y Asera ocupaba un lugar central. Su matrimonio con Acab, rey de Israel, formó parte de una alianza política entre Tiro e Israel. Sin embargo, esta unión no solo fortaleció vínculos comerciales, sino que abrió la puerta para que Jezabel implantara en Israel la misma cultura inmoral y perversa en la que había sido criada. En Fenicia, el culto a Baal se asociaba a la fertilidad y al ciclo agrícola, y buscaba manipular a los dioses mediante rituales degradantes. Entre ellos, la prostitución sagrada ocupaba un papel destacado. Según su creencia, los fenómenos naturales dependían de las relaciones sexuales entre sus dioses y diosas, por lo que imitaban esas prácticas en ritos destinados a estimular a sus divinidades. Hombres y mujeres participaban en estos actos como parte esencial de su religión. Jezabel trajo consigo esta espiritualidad oscura. Acab, un hombre débil y complaciente, no solo toleró estas prácticas, sino que las promovió, estableciendo en Israel uno de los periodos más intensos de idolatría. Jezabel introdujo a cientos de sacerdotes de Baal y de Asera, levantó altares en honor a estos dioses y ordenó el exterminio de los profetas del Señor. Su influencia fue tan profunda que siglos más tarde, Jesús utilizó su nombre como símbolo de corrupción espiritual en su mensaje a la iglesia de Tiatira. El mayor enemigo de Jezabel fue el profeta Elías, quien confrontó valientemente su maldad. Él anunció una sequía de 3 años como juicio divino, la cual culminó en la famosa confrontación en el Monte Carmelo. Mientras los sacerdotes de Baal clamaban todo el día sin obtener respuesta, Elías oró y Dios respondió con fuego del cielo, demostrando su poder y restaurando la lluvia. En lugar de reconocer la verdad, Jezabel se enfureció y juró matar a Elías, obligándolo a huir al desierto. Su crueldad también se evidenció en el caso de Nabot, un hombre justo que se negó a vender su viña por obediencia a la ley de Dios. Acab reaccionó con inmadurez y se encerró en su enojo, pero Jezabel tomó el control, ridiculizó a su esposo y conspiró para asesinar a Nabot mediante falsos testigos. Tras su muerte, le entregó la viña a Acab sin ningún remordimiento. Era una mujer sedienta de poder que no se detenía ante nada. El matrimonio entre Jezabel y Acab se convirtió en un ejemplo devastador. Un esposo débil e indeciso junto a una esposa dominante y perversa. Este modelo era lo opuesto al diseño de Dios para el hogar, donde el esposo dirige con amor y la esposa respalda con respeto mutuo, sometiéndose ambos al Señor. Como ocurre con todos los que desafían a Dios, el final de Jezabel fue espantoso, tal como lo había profetizado Elías. Cuando Jehú llegó a Jezreel para ejecutar el juicio divino, ella se arregló, se pintó los ojos y se asomó por la ventana con actitud desafiante.
Jehú ordenó que la arrojaran, y fue lanzada desde la altura, pisoteada por los caballos y devorada casi por completo por los perros. Así terminó la tiranía que Jezabel ejerció sobre Israel. Su muerte se convirtió en un testimonio contundente para toda la nación. El poder de Dios es supremo, y aquellos que se levantan contra él enfrentan un final terrible. Jezabel tuvo oportunidades para arrepentirse, escuchar, cambiar y reconocer al Dios verdadero. Vio su poder, escuchó su palabra y fue confrontada por un profeta fiel. Sin embargo, rechazó todo llamado divino y eligió la rebelión. Su manipulación era fruto de un corazón endurecido contra Dios. Número 2. La esposa de Potifar. La verdadera identidad de la mujer conocida como la esposa de Potifar nunca ha sido verificada. Sin embargo, el libro de Génesis capítulo 39 la presenta como la responsable de que José fuera encarcelado injustamente. Estos detalles permiten a algunos historiadores especular que probablemente vivió alrededor del 1600 a 1700 a.C., posiblemente durante el reinado de Sesostris I, cuando Egipto era una potencia mundial. Su historia posee todo el dramatismo de una telenovela, pero sus acciones inmorales fueron completamente reales. Como egipcia, pertenecía a una nación politeísta con una sociedad estrictamente estructurada por clases. Dentro de la clase dominante gozaba de estatus, autoridad y una vida rodeada de riqueza. La descripción bíblica muestra que dirigía una gran casa con numerosos sirvientes y vivía en un entorno privilegiado, lo que influía en su carácter y actitudes. Un aspecto clave para comprenderla es que los antiguos egipcios rendían culto a la belleza. Tanto hombres como mujeres cuidaban su higiene y apariencia personal con suma dedicación. En sus pinturas y relieves no existe espacio para la fealdad, la vejez o la decadencia. Todo exalta la estética, la juventud y el atractivo físico. La vestimenta femenina de la realeza evocaba grandeza y poder. Las mujeres de alto estatus representaban autoridad, divinidad y elegancia mediante sus atuendos. El lino, material principal de sus prendas, era ligero, fresco y perfecto para el clima del país. Las mujeres adineradas solían utilizar telas muy finas, incluso transparentes, para destacar su pureza y riqueza. El vestido calasiris, ajustado, sin mangas y hasta los tobillos, era uno de los más característicos. En la élite, se elaboraba con el mejor lino y se decoraba con cuentas, patrones y oro. Además, se complementaba con cinturones, fajas y collares de piedras preciosas como lapislázuli o turquesa, símbolos visibles de su posición social. Las mujeres ricas, como la esposa de Potifar, también se adornaban con collares, pulseras, aretes y tobilleras de oro y plata, frecuentemente acompañados de amuletos con significado espiritual. Las sandalias de la realeza seguían la misma línea de lujo. Hechas de cuero o papiro, decoradas con oro, joyas e incluso inscripciones que indicaban el estatus de quien las usaba, mientras que la gente común solía ir descalza. Las pelucas eran otro elemento emblemático. Las mujeres adineradas utilizaban pelucas hechas de cabello humano o fibras vegetales, trenzadas, rizadas o adornadas con cuentas. No solo las protegían del sol, sino que también representaban elegancia y prestigio. Cuanto más grande y elaborada era la peluca, mayor era el estatus de quien la llevaba. El maquillaje también formaba parte esencial de su apariencia. Las mujeres de la nobleza delineaban sus ojos con col, tanto por estética como por motivos espirituales, pues creían que protegía de los malos espíritus y preservaba la vista.
La henna se empleaba para crear diseños temporales en la piel, especialmente en festivales y ceremonias religiosas, añadiendo un toque extra de belleza y distinción. Al considerar todo esto, se entiende que la belleza ocupaba un lugar fundamental en la vida de las mujeres de la realeza egipcia. Por ello, es evidente que la esposa de Potifar no era una mujer común. Era elegante, cuidada, atractiva y seductora, acorde con el estatus que ocupaba en la sociedad del antiguo Egipto. Todo esto nos revela la magnitud de la tentación que enfrentó José. Recordemos que, al llegar como esclavo a Egipto, fue comprado por Potifar, jefe de la guardia personal del faraón. José debió sentirse profundamente humillado al ser vendido por segunda vez y tratado como una simple mercancía. José venía de una familia de nómadas que vivían en tiendas y se movían con sus rebaños. En contraste, la casa de Potifar, como muchas residencias de los egipcios ricos, era elegante y bellamente decorada. Según los arqueólogos, los antiguos egipcios disfrutaban de tener jardines hermosos con árboles frondosos, estanques con papiros, flores de loto y plantas acuáticas. Algunas casas se levantaban en el centro de un gran jardín y contaban con terrazas para disfrutar la brisa, ventanas altas, numerosas habitaciones, amplios comedores y cuartos para los sirvientes. ¿Se dejó impresionar José por semejante residencia? Difícilmente. Es probable que se sintiera solo y desorientado. Todo le resultaba extraño. El idioma, la vestimenta, las costumbres y, por supuesto, la religión. Solo una cosa impidió que la soledad lo aplastara. La Biblia dice que Jehová estaba con José. Amados hermanos, ¿cuántas veces debió orar aquel joven para desahogarse y no dejarse vencer por la tristeza? José decidió trabajar con toda su capacidad, y eso le dio razones a Jehová para bendecirlo. Potifar pronto lo notó. Comprendió que la prosperidad de su casa se debía a la bendición de Dios sobre su siervo. Poco a poco, José se ganó la confianza de su amo, hasta que éste lo puso a cargo de todo cuanto poseía. No obstante, un nuevo peligro lo acechaba, pues el don de la belleza suele atraer miradas equivocadas. José era un hombre leal, lo opuesto a la esposa de Potifar. La Biblia dice que ella empezó a fijarse en él e insistirle con estas palabras: «Acuéstate conmigo». ¿Se sintió tentado José? La Biblia no afirma que estuviera libre de los deseos propios de un joven, ni tampoco que aquella mujer fuese poco atractiva. Al contrario, como hemos considerado, era muy hermosa y bien arreglada. ¿Pensaría José en excusas para ceder? ¿Imaginó que su amo jamás lo descubriría? ¿Que una relación con la esposa de un oficial poderoso podría traerle beneficios? No lo sabemos, pero sí conocemos lo que había en su corazón, gracias a su respuesta. «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?». Sus palabras son claras. La sola idea lo golpea en la conciencia. ¿Por qué? Potifar confiaba plenamente en él y le había entregado toda su casa, excepto a su esposa. ¿Cómo traicionarlo? Pero, sobre todo, José temía pecar contra Dios. Sabía que Jehová instituyó el matrimonio y ordenó que marido y mujer fueran una sola carne. También conocía que en el pasado hubo hombres que intentaron tomar mujeres ajenas y casi provocaron la ira divina sobre sí mismos. José comprendía ese principio y decidió obedecerlo siempre. La esposa de Potifar no soportó el rechazo. Su orgullo herido la impulsó a insistir, pues quizá nadie antes había rechazado sus encantos.
Su actitud recuerda a la de Satanás, quien al fallar en su intento de tentar a Jesús no se rindió, sino que esperó otro tiempo conveniente. Los siervos de Dios hoy deben imitar a José. Aunque la persecución continuó día tras día, él permaneció firme y no cedió. Pero la prueba aún no terminaba. Un día la mujer de Potifar esperó a que todos los criados salieran y lo tendió una trampa. Al entrar José a hacer sus labores, ella lo agarró por la ropa y le suplicó una vez más: «Acuéstate conmigo». José retrocedió inmediatamente para escapar. Ella tiró con más fuerza. Él se desprendió de su prenda como pudo y salió huyendo, dejando en sus manos su ropa. Este acto decidido nos recuerda las palabras del apóstol Pablo: «Huyan de la inmoralidad sexual». ¡Qué extraordinario ejemplo! Hoy vivimos rodeados de personas que no respetan las leyes de Dios. No podemos adoptar su actitud. Debemos huir, cueste lo que cueste. Y a José le costó caro. La esposa de Potifar, furiosa, decidió vengarse. Gritó hasta que los criados acudieron y les mintió, diciendo que José intentó violarla y que ella gritó para salvarse. Como prueba, mostró su ropa. Cuando Potifar llegó, le repitió la mentira y encima lo culpó por haber traído a José. A Potifar le ardió la ira y ordenó encarcelarlo de inmediato. Los arqueólogos han encontrado restos de prisiones egipcias, pero se sabe poco de ellas. Eran fortificaciones con celdas subterráneas. José llamó hoyo a la prisión, lo que sugiere un lugar oscuro y deprimente. El Salmo 105, versículos 17 y 18, añade que fue torturado. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. En ocasiones, los prisioneros sufrían castigos físicos severos, y algunos eran encadenados por los codos o por el cuello. Además, la prisión de José no fue breve. Pasó mucho tiempo en aquel lugar terrible, sin saber si alguna vez saldría. Los días se hicieron meses, los meses, años. José debió sufrir inmensamente por un castigo tan injusto, provocado por la acción de una mujer lujuriosa cuyo final desconocemos. Número 3. Dalila. Dalila es la tercera de las mujeres con las que Sansón tuvo una relación. Nunca se casaron, pero claramente eran amantes. Es conocida por engañar a Sansón, lo que condujo a su captura, esclavitud y muerte. ¿Cómo logró Dalila derrotar al hombre más fuerte de la Biblia? Veamos algunas de las cualidades que la llevaron a provocar la caída de Sansón. En primer lugar, Dalila era hermosa y atractiva. No nos engañemos. Sansón no se sintió atraído por Dalila porque fuera una mujer de carácter noble. La palabra amor en este contexto no se refiere al amor divino, sino a un deseo apasionado con matiz sensual. Sansón tenía una fuerte tendencia a enamorarse impulsivamente de lo que veía. Como es sabido, los hombres suelen sentirse atraídos por lo que observan, y Sansón tenía esa debilidad. Dalila debía ser un deleite para los ojos. De lo contrario, nunca habría captado la atención de Sansón. En segundo lugar, Dalila era desleal, engañosa y sin compromiso emocional. Desde los primeros 2 intentos en que los filisteos quisieron capturar a Sansón, él debió haber comprendido que Dalila no era buena para él. Su traición era evidente, pero Sansón estaba tan ilusionado y dominado por su pasión que no lo vio. Dalila fue más leal a los filisteos que al hombre que compartía intimidad con ella. Mientras Sansón le expresaba afecto y entregaba su corazón, ella entregaba su lealtad al dinero que los príncipes le habían prometido. La Biblia nunca dice que Dalila amara a Sansón. Su única contribución a la relación era la intimidad, que para ella no era expresión de amor, sino simplemente un medio para alcanzar un fin. Sansón estaba perdidamente enamorado,
Pero Dalila se comportó como si fuera su compañera, haciéndolo creer que había amor, hasta que lo engañó totalmente. En tercer lugar, Dalila era codiciosa y amante del dinero. Dalila aceptó vender a Sansón, literalmente. Cuando los filisteos supieron que Sansón frecuentaba su casa, le ofrecieron una suma enorme a cambio de descubrir el secreto de su fuerza. En Filistea había 5 príncipes, y cada uno prometió darle 1,100 siclos de plata. Para ponerlo en perspectiva, en Jueces capítulo 17, versículo 10, a un hombre se le ofrecieron solo 10 siclos de plata al año, más comidas y alojamiento como salario completo. Dalila, en cambio, esperaba recibir 5,500 siclos de plata. Era suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Es fácil imaginar cómo la ambición llenó sus ojos al escuchar semejante oferta. En cuarto lugar, Dalila era astuta e insensible. Los príncipes filisteos le dijeron claramente lo que querían hacer con Sansón. Jueces capítulo 16, versículo 5 lo describe así: «Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata». La palabra engañar implica seducir y manipular emocionalmente. En este caso, usar la intimidad para obtener información. Querían que Dalila usara su atractivo y la debilidad de Sansón hacia ella para conducirlo a su ruina. Le dijeron directamente: «Queremos dominarlo», una palabra que significa humillar. Aunque minimizaron sus verdaderas intenciones, Dalila sabía perfectamente que Sansón sería destruido si los ayudaba. Aún así, participó en el plan sin remordimiento. Cada vez que compartía intimidad con él, lo hacía con un propósito: llevarlo a la perdición. Se necesita una mujer con un nivel profundo de frialdad para tener intimidad con un hombre al que sabe que está conduciendo a su destrucción. Hoy en día, probablemente le diagnosticarían algún tipo de trastorno psiquiátrico, cuyo síntoma principal sería la incapacidad de amar a nadie. En quinto lugar, Dalila era manipuladora. Sansón estaba sinceramente enamorado, pero su amor no era correspondido. Dalila no sentía afecto por él y aún así manipuló sus emociones. En Jueces capítulo 16, versículo 15 le dice: «Y ella le dijo: ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza». Ella exigía un compromiso que no estaba dispuesta a entregar. Quería que Sansón le confiara todo, pero nunca tuvo intención de hacer lo mismo por él. Si hubiese tenido un mínimo de amor o lealtad, habría advertido a Sansón del peligro, pero jamás lo hizo. La relación era desigual. Sansón la amaba, pero la desconfianza persistía. Él la engañó 3 veces respecto a su secreto, señal de que aún conservaba reservas. Dalila sabía que aún no lo tenía completamente bajo control, así que recurrió a su arma favorita: la manipulación emocional. Sus palabras estaban diseñadas para hacerlo sentir culpable y quebrarlo por dentro. En sexto lugar, Dalila era persistente, brillante e implacable. Dalila tenía un objetivo claro: entregar a Sansón a los filisteos. No se rindió en ningún momento. Lo presionó día tras día hasta quebrar su voluntad. Jueces capítulo 16, versículos 16 y 17 lo describe así: «Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces, finalmente, Sansón le reveló su secreto. «Nunca se me ha cortado el cabello», le confesó, «porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre».
La palabra para fastidiar en hebreo implica poner a alguien bajo gran presión o causarle angustia y tensión. Imagina soportar algo así día tras día. La persistencia de Dalila finalmente desanimó a Sansón y él terminó revelándole aquello que ella deseaba saber. Después de eso, Sansón fue capturado por los filisteos, quienes lo cegaron, lo esclavizaron, se burlaron de él en su templo y posteriormente murió. Todo esto debería hacernos reflexionar a los hombres sobre el peligro de una mujer tipo Dalila, seductora, manipuladora, astuta, engañosa e insensible. Una mujer así no duda en usar su encanto y su cuerpo como herramientas para obtener lo que desea, sin importar el daño que cause. Y también es necesario decirlo, incluso las mujeres cristianas pueden caer en la tentación de usar su influencia o atractivo de manera equivocada para menospreciar o manipular a un hombre dentro de la iglesia. Cuidado, si no amas a ese hombre, no lo uses, déjalo ir. Si Dios te ha dado un hombre que te ama profundamente, trátalo bien. Si Dios te ha dado influencia en la vida de un hombre, úsala para edificar, no para destruir. La influencia femenina es un don poderoso. Sé una buena administradora de él. Amados hermanos, antes de continuar, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas los próximos videos que estaremos publicando. Estoy seguro de que serán de gran bendición para tu vida, porque nuestro deseo es que, con cada enseñanza, puedas ser edificado y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que únete a esta hermosa familia. Continuemos. Número 4. Jezabel de la iglesia de Tiatira. Para entender quién era esta Jezabel, leamos Apocalipsis capítulo 2, versículos 19 y 20. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La carta a la iglesia de Tiatira es la más larga de las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Una parte considerable de esta carta está dedicada a una advertencia sobre una mujer simbólicamente llamada Jezabel. La reina Jezabel, en el Antiguo Testamento, promovía la adoración idólatra de Baal. De manera semejante, la Jezabel de Tiatira, en el Nuevo Testamento, era una mujer dentro de la iglesia cristiana que operaba bajo el mismo espíritu de seducción, manipulación e idolatría. Para entenderla, es necesario conocer primero el ambiente en el que floreció su influencia. Tiatira era una ciudad comercial famosa por sus gremios y asociaciones de trabajo. Cada gremio, desde tintoreros hasta artesanos del bronce, realizaba banquetes que incluían sacrificios paganos, comida consagrada a ídolos y prácticas inmorales relacionadas con los cultos locales. Para los cristianos de Tiatira, negarse a participar en estos eventos significaba perder trabajos, contratos, clientes e incluso ser expulsados de los gremios. Así, la presión económica, social y religiosa era enorme. En medio de esa realidad surgió la figura de esta mujer llamada simbólicamente Jezabel. No era necesariamente su nombre real. Jesús la identifica así porque su carácter y acciones se parecían a las de la antigua reina idólatra del Antiguo Testamento. Era una mujer que afirmaba tener revelaciones, profecías o una supuesta autoridad espiritual. Se presentaba como profetisa, enseñaba dentro de la iglesia e influenciaba a los creyentes, especialmente a los más vulnerables o a los que temían perder sus medios de vida. Su mensaje era sutil, atractivo y aparentemente espiritual, pero profundamente destructivo. Enseñaba que los cristianos podían participar en los banquetes paganos de los gremios,
comer alimentos sacrificados a los ídolos y tolerar prácticas inmorales sin que eso afectara su relación con Dios. Bajo su influencia, muchos creyentes comenzaron a comprometer su fe, justificando pecados y mezclando la adoración a Cristo con la idolatría local. Jezabel seducía espiritualmente a la iglesia con la misma estrategia que la antigua Jezabel había usado en Israel: relativizar la santidad, mezclar la verdad con la mentira, debilitar la conciencia y justificar comportamientos contrarios a la palabra de Dios. Su doctrina llevaba a muchos a pensar que podían ser cristianos y, al mismo tiempo, participar sin culpa en prácticas paganas que formaban parte de la estructura económica de Tiatira. De esta manera, ella ofrecía una solución espiritual que acomodaba la fe a la cultura, en lugar de llamar a la cultura al arrepentimiento. Jesús reprende a la iglesia porque había tolerado a esta mujer. No la confrontaron, no la callaron, no la corrigieron. Y mientras tanto, ella seguía seduciendo a los siervos del Señor. El texto indica que Dios le había dado tiempo para arrepentirse, pero ella no quiso hacerlo. Su corazón estaba endurecido y, al igual que su homónima del Antiguo Testamento, estaba completamente comprometida con su propia influencia y poder espiritual, sin importar las consecuencias. Jesús anuncia un juicio directo contra ella y contra aquellos que siguieran sus enseñanzas: tribulación, enfermedad y muerte espiritual. Su caída sería una advertencia visible a todas las iglesias, demostrando que Dios conoce los corazones y que la falsedad espiritual nunca queda impune. Todo esto debería llevarnos a una profunda reflexión, porque algunos cristianos hoy viven como si pensaran que los negocios, la vida social, la política o el entretenimiento no tienen ninguna relación con su fe. Sin embargo, cada creyente debe examinarse y preguntarse hasta qué punto su participación en las actividades de este mundo podría comprometer los principios del Evangelio. Ese es el límite que no debemos cruzar. Y en medio de todo, no podemos olvidar la seria advertencia de Dios. ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Número 5. Atalía. Atalía fue reina de Judá entre los años 841 y 835 a.C., y pasó a la historia como la única mujer que llegó a sentarse en el trono de David. Su figura emerge como un oscuro capítulo en medio de una larga sucesión de monarcas malvados que gobernaron los reinos de Judá e Israel. Hija del rey Acab y de la temida reina Jezabel, Atalía fue criada en un ambiente donde el culto a Baal era parte esencial del poder político y religioso. Su matrimonio con Joram, heredero del rey Josafat, selló una peligrosa alianza entre Israel y Judá, una unión que trajo consecuencias devastadoras para el futuro del reino. A diferencia de su padre, el rey Joram fue un gobernante perverso. Tras su muerte en el 841 a.C., el hijo de Atalía, Ocosías, ascendió al trono a los 22 años. Sin embargo, heredó la maldad de su madre y de su padre, guiado por los consejos tóxicos de Atalía. El destino de Ocosías quedó sellado cuando visitó al rey Joram de Israel. En ese momento apareció Jehú, el comandante del ejército de Acab, quien había sido ungido por el profeta Eliseo como instrumento del juicio divino. Su misión era exterminar por completo la casa de Acab. El encuentro fue inevitable. Joram cayó y Ocosías también. Cuando Atalía recibió la noticia de la muerte de su hijo, no lloró ni buscó consuelo. En su lugar, vio una oportunidad. Movida por la ambición y el espíritu de Jezabel, Atalía ejecutó uno de los actos más atroces de las Escrituras. Mandó asesinar a todos los hijos de Ocosías, sus propios nietos, para eliminar a cualquier heredero legítimo al trono. Su objetivo era claro: convertirse en reina absoluta de Judá. Sin embargo, entre aquella masacre, un bebé logró sobrevivir. Su nombre era Joás.
Su tía Josaba, esposa del sumo sacerdote Joiada, lo rescató en secreto, escondiéndolo en una habitación del palacio y luego llevándolo al templo. Allí permaneció oculto durante 6 años, mientras Atalía gobernaba con mano cruel sobre la nación. Durante su reinado, Atalía profundizó el culto a Baal. Construyó altares, instaló sacerdotes y contaminó incluso los espacios sagrados del templo del Señor. El contraste entre su nombre, Atalía, Dios es exaltado o Dios ha tratado violentamente, y su vida no podía ser mayor. Ella no exaltó a Dios. Vivió en abierta rebelión contra Él hasta que llegó el momento en que Dios la trató conforme a su propia maldad. Al cumplirse los 6 años, el sumo sacerdote Joiada decidió actuar. Reunió a los guardias del templo, trazó un plan y ante la presencia de todo el pueblo sacó al pequeño Joás y lo proclamó legítimo rey de Judá. El pueblo estalló en júbilo, aplaudiendo y gritando: ¡Viva el rey! Atalía escuchó el alboroto desde el palacio y corrió hacia el templo. Al ver al niño coronado, lanzó un grito desesperado: ¡Traición! ¡Traición! Pero ya era demasiado tarde. Joiada ordenó que la capturaran y la ejecutaran donde entraban los caballos a la casa del rey. Allí Atalía fue muerta a espada, poniendo fin a su reinado de terror. Bajo la dirección del sumo sacerdote, el joven Joás destruyó el templo de Baal, derribó sus altares, quebró sus imágenes y ejecutó al sacerdote de Baal. La narración bíblica concluye de manera contundente: y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada. Así terminaba una de las historias más oscuras de la monarquía de Judá. Así caía la hija de Jezabel. Así se preservaba, una vez más, la línea del rey David. Número 6. Hija de Herodías, conocida históricamente como Salomé. Lasciva, caprichosa y apasionada, así la describe la tradición. Salomé fue una princesa idumea, hija de Herodes Filipo I y de Herodías, e hijastra de Herodes Antipas. Su nombre quedó asociado para siempre a la muerte de Juan el Bautista. Salomé pertenecía a la compleja y moralmente caótica dinastía de los Herodes. La historia familiar era enredada y marcada por matrimonios entre parientes cercanos. Herodes Antipas, gobernador de Galilea, se había divorciado de su esposa para casarse con Herodías, la esposa de su medio hermano Felipe. Salomé, hija de Herodías por medio de Felipe, se convirtió entonces en hija y sobrina nieta de Felipe, hijastra y sobrina nieta política de Herodes, y por la misma mezcla de relaciones, sobrina nieta de su propia madre. Cuando Herodías se fue a vivir con Herodes Antipas, Salomé fue con ella, entrando ambas en el centro de un ambiente político decadente y lleno de intrigas. Este entramado familiar aparece directamente en el relato bíblico de la muerte de Juan el Bautista. Juan había denunciado públicamente el matrimonio de Herodes y Herodías como ilícito. Esto enfureció a Herodías, quien deseaba deshacerse del profeta. Herodes encarceló a Juan para calmar a su esposa, aunque sabía que Juan era un hombre justo. El destino de Juan se selló durante el banquete de cumpleaños de Herodes. En esa celebración, Salomé bailó ante el gobernante y sus invitados, agradando tanto a Herodes que, en un arrebato imprudente, le prometió concederle lo que pidiera. Salomé acudió a su madre por consejo, y Herodías, llena de rencor, aprovechó la oportunidad. Le ordenó pedir la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Salomé obedeció y presentó la petición ante Herodes. Aunque el Evangelio dice que Herodes se entristeció, cumplió su promesa. Juan fue decapitado en la cárcel y su cabeza fue entregada a Salomé, quien la llevó a su madre. Aunque su nombre no aparece directamente en los Evangelios, el historiador judío Flavio Josefo identificó a esta joven como Salomé, la hija de Herodías que jugó un papel decisivo,
aunque manipulado, en uno de los episodios más impactantes del Nuevo Testamento. Número 7. Herodías. En la Biblia, Herodías es conocida por ser la mujer que deseó la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Era la esposa ilegítima del tetrarca Herodes Antipas y anteriormente había sido la esposa de su hermano Felipe. Como nieta de Herodes el Grande, Herodías era sobrina de ambos esposos, Felipe y Antipas. Herodías es la versión femenina de Herodes, un nombre que funcionaba casi como un título para los miembros de la dinastía herodiana. Los historiadores indican que Herodes Antipas y Herodías iniciaron una relación mientras ella estaba casada con Felipe durante una visita a Roma. Herodías aceptó abandonar a su esposo para convertirse en la esposa de Herodes Antipas. Ya fuese por lujuria, por ambición o una combinación de ambas, este matrimonio era ilícito e inmoral. Juan el Bautista denunció públicamente este adulterio. Desde ese momento, Herodías guardó un profundo rencor contra Juan y deseaba que fuera ejecutado. Herodes encarceló a Juan para complacerla, pero no lo mató de inmediato porque temía al pueblo, que consideraba a Juan un profeta. Además, Herodes parecía reconocer que Juan era un hombre justo. Aunque muchas de las palabras de Juan lo dejaban muy perplejo, aún así le escuchaba de buena gana. Finalmente llegó el día oportuno para que Herodías ejecutara su venganza. Durante la celebración del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó ante el rey y sus invitados, y su actuación complació tanto a Herodes que, en un arrebato imprudente, le prometió concederle cualquier cosa que pidiera. La joven consultó a su madre, y Herodías aprovechó la ocasión para exigir la muerte de Juan. Pidió la cabeza del profeta en una bandeja. Aunque Herodes quedó profundamente angustiado por la petición, cumplió su juramento debido a sus invitados. Juan fue decapitado en la cárcel y su cabeza fue entregada a la hija de Herodías, quien se la llevó a su madre. La Biblia no nos da muchos detalles sobre Herodías, pero los hechos registrados en los evangelios la muestran como una mujer inmoral, amargada, ambiciosa, manipuladora y vengativa, perversa y fatal. Según una leyenda, cuando tuvo en sus manos la cabeza de Juan el Bautista, le clavó un alfiler de oro en la lengua como símbolo de su odio hacia la verdad que aquel hombre proclamaba. Juan el Bautista hizo bien en advertir al tetrarca y a su esposa acerca de sus malos caminos. Herodías tuvo muchas oportunidades de arrepentirse, pero en lugar de elegir el camino de la vida, endureció su corazón y planeó la ejecución del profeta, como si silenciar al mensajero pudiera eliminar su culpa. Así, Herodías se convirtió en una figura semejante a Jezabel, la mujer que se opuso con furia al profeta Elías, en cuyo poder y espíritu había venido Juan. Todo esto nos muestra, amados hermanos, que muchas veces, por confrontar el pecado, los creyentes seremos perseguidos. Sin embargo, debemos permanecer firmes, confiando en el Señor, porque Él ha prometido: «Mía es la venganza, yo pagaré». Así llegamos al final de este video. Antes de despedirnos, quiero que sepas que tu opinión es muy importante para nosotros. Por eso nos gustaría saber qué temas te gustaría que abordemos en los próximos videos. Escríbelo en los comentarios. Estaremos encantados de leerte. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.